Querido Pedro Tello, siempre un gusto poderte escuchar. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos siguen en este espacio. Tienes razón, Luis, cuando señalas que con frecuencia los economistas nos enfrascamos en el análisis, en el debate, en la discusión sobre temas macro que afectan o que influyen sobre la actividad económica nacional y con muy poca frecuencia volteamos la mirada al análisis de la economía familiar. Hoy, en este 2020, hay dos factores que son poderosísimas fuerzas erosivas que están afectando directamente a la economía familiar. El desempleo que se ha acrecentado, en primer lugar, y dos, la carestía. El desempleo, porque reduce el ingreso que llega a cada uno de los hogares, porque genera incertidumbre sobre cuánto tiempo va a pasar antes de que se recupere una fuente de trabajo, y porque obliga finalmente a las amas de casa a tener que readministrar el escaso presupuesto familiar, habiendo perdido por lo menos una fuente de ingreso. Y la inflación, Luis Auditorio, porque la carestía de los productos que integran la canasta básica termina por erosionar el poder de compra del presupuesto que tienen día con día que estar malabareando las amas de casa. Esto obliga evidentemente a las familias en México a establecer estrategias defensivas para la administración del presupuesto familiar, dejan de consumir productos de marca, optan por productos genéricos, el factor precio se convierte en el más importante elemento para decidir qué comprar en lugar de la marca. Muchos deciden emigrar hacia las compras en la economía informal, donde no pagan impuesto al valor agregado, o donde los precios suelen ser más baratos, con todo y que están al final del día alentando una economía que no solamente es poco generadora de riqueza, sino conservadora de fuentes de empleo en condiciones muy precarias. El hecho es que la inflación y el desempleo están pegándole cada vez más duro a la actividad económica familiar, y los datos más recientes referidos exclusivamente a la inflación, Luis, indican lo siguiente. En agosto pasado, los precios de la canasta básica aumentaron 0.39%. Ese porcentaje en sí mismo no nos dice gran cosa, pero si comparamos lo que ha sido el aumento de la inflación en el mes de agosto en la última década, nos encontramos con que en agosto pasado se obtuvo el tercer mayor incremento para dicho mes en una década en lo que a los precios de la canasta básica se refiere. Además, la inflación en México lleva 4 meses consecutivos acelerando el paso. Cerramos ya el mes de agosto con un incremento anualizado de los precios del 4.05%, arriba del techo del Banco de México, y esta sensación o esta percepción de inflación mucho más acelerada que tienen las amas de casa responde simple y sencillamente, Luis Auditorio, al hecho de que alimentos, frutas y legumbres son los 3 grupos de productos que integran la canasta básica que registran el mayor crecimiento hasta el mes de agosto. Así que podemos seguir hablando del presupuesto y de la inversión y que si 2 bocas y que si la vacuna o no, pero el hecho es que aquí en la trinchera, Claro. las amas de casa la están pasando cada vez más y más complicada, Luis. Pedro Tello, muchísimas gracias. Como siempre, ya estaremos analizando estos temas. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me pueden encontrar en Twitter, en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido jueves. Mil gracias, Pedro Tello.